Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. La historia nos cuenta que la libertad nunca se ha ganado en un día. Es fruto de años, décadas, generaciones enteras que soñaron con ella y lucharon por alcanzarla. En la nación venezolana, el cansancio pesa, las pérdidas duelen, el tiempo parece enemigo, pero la historia también enseña que ninguna tiranía dura para siempre. Venezuela conoce el precio de perder la libertad, años de lucha, represión, persecución, exilio, cicatrices profundas, familias rotas, vidas truncadas, esperanzas postergadas. Sin embargo, el espíritu de la libertad sigue vivo en el pueblo venezolano y presente en el testimonio de María Corina Machado, mujer ejemplar que jamás renunciará a la idea de una Venezuela libre, democrática y próspera. En la Venezuela de hoy, el hombre libre es aquel que entiende que resistir es ya un acto de victoria, resistir en la calle, en la palabra, en la cultura. Resistir con la fe de que ningún régimen, por brutal que sea, somete la dignidad de un pueblo que se sabe dueño de sí mismo. Es cierto que cada año que pasa parece una burla más, pero la noche más larga es la que precede al amanecer. Y cuando ese amanecer llegue, porque llegará, será porque Venezuela no se resignó. La libertad en la historia de los pueblos rara vez se concede, se conquista. Y pronto Venezuela será fuente de inspiración para América Latina, pues escribirá este capítulo de su historia con unidad, convicción y memoria. Unidad para que la fuerza no se disperse, convicción para que las tentaciones del poder no sustituyan los principios, memoria para no olvidar nunca lo que se perdió y lo que costará recuperarlo. A fuerza de decretos, el tirano creyó abolir la gravedad, suspendió instituciones, sometió a los jueces, aniquiló a la prensa, secuestró o asesinó la disidencia, destruyó la economía y convirtió eso que administra en un estado criminal, pero nunca podrá someter a un pueblo que quiere libertad. Una vez más, a la comunidad internacional, tan dada a declaraciones tibias y a sanciones vacías, basta de formas sin fondo y de diplomacia sin contenido. La cortesía no salva presos, los comunicados no restituyen derechos. Venezuela pide realismo moral, mecanismos con dientes para vigilar, plazos verificables, garantías que no dependan de la voluntad del mismo que incumple. Así pues, no más coartadas, no más simulacros, no más reverencias a la fuerza bruta, que cada gobierno decente actúe como si la libertad ajena fuera la suya. Eso, y no otra cosa, es civilización. Hace un año, Nicolás Maduro, capo del Cártel de los Soles y criminal capitoste de la narcotiranía más repugnante del planeta, se robó las elecciones de Venezuela y desconoció la categórica victoria de Edmundo González Urrutia, legítimo presidente constitucional. Maduro y sus cómplices ejecutaron uno de los fraudes electorales más grotescos de la historia reciente. A pesar de la indolencia o incluso la complicidad pasiva de la comunidad internacional con Venezuela, va en la dirección correcta el hecho de que Estados Unidos haya señalado al Cártel de los Soles como una estructura criminal vinculada a los capos del narcogobierno y del narcoejército venezolano, y por eso fueron calificados como grupo terrorista contra quienes el Pentágono podría usar fuerza militar. La recompensa por la cabeza de Nicolás Maduro llegó ya a $50 millones y se supone que le han confiscado bienes ilícitos que ascienden a $700 millones en distintas geografías, incluyendo Estados Unidos y República Dominicana. Para mantenerse en el poder, la narcodictadura desató una ola represiva sin precedentes. Venezuela es el segundo país con más presos políticos del continente, entre los que se encuentran 169 militares, 95 mujeres y 4 menores de edad. Maduro, mafioso vulgar,
Utiliza presos políticos como fichas de canje en negociaciones con Estados Unidos y otros países para obtener beneficios al estilo del régimen iraní. Al tiempo que canjea a algunos, realiza nuevas detenciones para mantener su inventario de presos políticos para futuras negociaciones. Para contrarrestar su aislamiento internacional, Maduro ha reforzado sus alianzas con regímenes autoritarios como China, Rusia e Irán, de quienes obtiene ayuda militar y financiera, espionaje e inteligencia, y cualquier apoyo que le permita mantener su régimen de terror. Entre los presos políticos están activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos, investigadores y profesores universitarios, acusados de terrorismo y traición a la patria. Organismos internacionales han denunciado que están incomunicados y en aislamiento prolongado en el Helicoide, el centro de tortura más grande de Latinoamérica. La tragedia venezolana ha provocado la segunda diáspora más grande de migrantes y refugiados del siglo XXI, después de Siria. Habían salido del país 7.9 millones de personas hasta 2024, y se calcula que después del fraude electoral habrían salido 1.4 millones más. Sin embargo, la criminal represión no ha extinguido el deseo de libertad del pueblo venezolano. Su rechazo a Nicolás Maduro supera el 80% y la lucha continúa. Los venezolanos que aún se encuentran dentro de Venezuela, liderados por María Corina Machado, batallan ahora desde la clandestinidad para derrotar al régimen chavista y volver a la libertad. El mundo libre debe, de una vez por todas, apoyar sin limitaciones ni reservas al pueblo venezolano para recuperar su libertad y para restituir su democracia. Esta debe ser, para América Latina, la gran batalla del siglo. Los criminales más abominables de la historia terminaron en la cárcel, en el paredón o linchados por su pueblo. Hoy, que resuenan los tambores de guerra frente a las costas venezolanas, ese criminal narcodictador que se llama Nicolás Maduro estará sintiendo, si es que siente, que sus horas están contadas. Maduro y su banda criminal tienen una lista de crímenes y atrocidades tan larga que les faltarán vidas para cumplir su condena. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿llegó el día de la justicia, la democracia y la libertad para Venezuela? Para conversar sobre este momento decisivo en la vida del gran pueblo venezolano, tengo el gusto de presentarles a Pedro Uruchurtu, rehén durante 14 meses en la Embajada de Argentina en Caracas. Es politólogo y coordinador de Asuntos Internacionales de María Corina Machado y del presidente constitucional de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Pedro, bienvenido a Razón de Estado. ¿Qué dicen el presidente González y María Corina del despliegue militar de Estados Unidos en las costas del Caribe venezolano? ¿Le llegó la hora a la narcodictadura? Mira, lo primero que hay que decir es que creo que se ha asumido plenamente lo que estamos enfrentando, que ya no es una dictadura en términos políticos, es un régimen criminal. Y todo lo que está pasando en este momento tiene que ver con el desmantelamiento de un sistema criminal, obviamente a través de lo que está haciendo Estados Unidos, pero que hay una coordinación clarísima con María Corina, con el mundo, con todas las fuerzas políticas que entienden la organización interna y la coordinación externa. Entonces, en efecto, al final lo que estamos viendo es la decisión firme de avanzar contra un sistema criminal que hay que desmantelar para que entonces podamos avanzar en la transición como ya los venezolanos eligieron. Como dices, Pedro, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas globales. Estos dos monstruos son criaturas de Nicolás Maduro. Hay evidencia del tráfico de drogas y de los crímenes cometidos por la dictadura en Estados Unidos. ¿Está preparada Venezuela para el cambio de régimen? Venezuela no solo está preparada, sino que ya lo decidió. Lo decidió el 28 de julio de 2024 y lo único que falta para concretar eso es que ese régimen criminal que hoy tiene secuestrado el país sea desmantelado y se termine de ir. Es una ínfima minoría que hoy tiene el poder secuestrado y por eso hay que liberar a Venezuela. Y estamos en eso. Es lo que estamos viendo en tiempo real y por eso es tan importante toda esta presión que se está dando en función de desmantelar ese sistema
partiendo, insisto, lo más importante de asumir que hoy lo que gobierna en Venezuela es una estructura criminal. Ya. Lula, Sheinbaum, Petro y algún otro de esa pandilla están en contra de una captura o de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Son cómplices, siguen perdidos en su agenda populista radical o son idiotas? Yo creo que esto ya ni siquiera es un tema ideológico, Dionisio. La discusión ideológica quedó ya de lado. Aquí al final, cualquiera que decida entenderse con el régimen tiene que asumir entonces que se está entendiendo con un régimen criminal que está vinculado al narcotráfico. Es decir, ya esto no es solamente un tema de una amistad política o una coincidencia en lo ideológico. Es que hoy, después de estas designaciones, quien decida relacionarse con el régimen lo está haciendo con un cartel que está en el poder, secuestrando el poder en Venezuela, y tienen que estar conscientes de lo que eso significa. Venezuela tiene un gobierno electo democráticamente. Edmundo González es el presidente. Esto debería ser la transición manejable. El ejército de Venezuela o el narcoejército no va a defender a Maduro, pero se someterá al proceso de restitución democrática. Bueno, Dionisio, eso es parte, evidentemente, de lo que lleva una discusión y un avance sobre una transición. La clave para esto tiene que ver con las garantías y los incentivos para que eso se pueda avanzar y se pueda concretar. Ahora bien, María Corina lo ha dicho en múltiples espacios recientemente, nosotros estamos listos, no solamente para tomar el poder cuando esto inmediatamente logremos desmantelarlo, sino para garantizar la gobernabilidad, que es lo más importante. Estamos trabajando en eso arduamente. Estamos listos para garantizar esa gobernabilidad y sobre todo, insisto, desde luego de hablar en términos de garantías e incentivos para que todos aquellos que decidan sumarse a la causa democrática, respetar la transición y evidentemente que no hayan cometido crímenes, pues puedan ser parte de un proceso de reconstrucción nacional que no va a ser un tema ideológico, va a ser un tema de un gran consenso nacional, como ya existe en el país, Dionisio. Recordemos que más del 90% del país está hoy contra esta tiranía criminal. Se escucha que Ecuador y Argentina ya son parte de la operación militar en el Caribe con Estados Unidos. ¿Qué otros países se podrían sumar? ¿Cuál es la posición de la Comunidad Europea? Bueno, en el caso de que más países se pueden unir, yo creo que al final en América Latina en concreto hay países que son víctimas de los propios tentáculos del régimen y todo, digamos, todo eso forma un potencial de articulación con la región que además entienden el rol de Estados Unidos y Estados Unidos también entiende el rol de una participación regional mucho más activa. En el caso de Europa, por supuesto, esperamos mucha más presión, no solo en términos de derechos humanos y, digamos, hacer responsables a quienes cometen crímenes en Venezuela, sino también de que directamente se hagan responsables aquellos que facilitan que el régimen pueda establecer sus actividades financieras y criminales. Fíjate que hace poco se aprobó en el Parlamento Europeo la inclusión de Venezuela en la lista de países que colaboran con el terrorismo y con el lavado de dinero. Bueno, ese es un paso más para identificar a quienes desde Europa colaboran con el régimen y de alguna manera también hacerles responsables de ser parte de un entramado criminal que, insisto, es fundamental desmantelarlo. Ya. Se escucha que el régimen de Maduro está cada día más dividido y enfrentado. Cuando suene el primer disparo, que sonará, la pregunta no es si saldrán todos corriendo o no, sino qué tan rápido y para dónde. Mira, yo creo que al final esto no tiene que ver con una fecha en el calendario, esto tiene que ver con hitos concretos y evidentemente lo hemos dicho, Dionisio, esto se trata fundamentalmente de hacer los costos de permanencia muy altos, pero los costos de salida muy bajos. Y ahí es donde tenemos que jugar y por eso te decía que es tan importante este tema de los incentivos y las garantías. En la medida que el régimen decida en su mejor momento, cuando todavía puede, que su mejor opción es irse, pues evidentemente estarán dadas las garantías para una transición. Pero también el quedarse como se están quedando, si deciden enquistarse aún más en el poder, siendo los criminales que son, eso también tendrá un alto costo para ellos y ya lo estamos viendo en la comunidad internacional y en concreto de parte de Estados Unidos. Se ha sabido siempre que dado el grado de complicidad por un lado y de intimidación por el otro, dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas con intromisión cubana, la única opción para derrocar a la dictadura es la vía militar. Y solo Estados Unidos es el que sería capaz de liderar una operación como esa. ¿Qué sucedería en Venezuela si esto termina en un simulacro más y la criminal narcodictadura continúa? Creo que las condiciones son muy distintas de lo que hemos visto en el pasado. Yo creo que los pilares del régimen están cada vez más debilitados, Dionisio, y además hay que decir también que ya hay fracturas dentro de los componentes de las fuerzas de seguridad. Y para una muestra, mi propio escape de la Embajada de Argentina en Caracas junto a mis compañeros. Esa operación, de alguna manera,
en algunas fases claves demuestra que hay no solamente grietas en el sistema de seguridad y en la propia vigilancia del régimen, sino que internamente también hay una enorme voluntad de cambio, pero incluso también lo vivimos el 28 de julio del 2024, y es que en los centros de votación donde votaban los militares en su mayoría, en todos esos centros ganó Edmundo González Urrutia. Y voy más allá, nosotros no hubiéramos podido conseguir el nivel de actas que conseguimos para demostrar la victoria si evidentemente allí no hubiera habido colaboración de las fuerzas militares que permitieron el acceso a mucha de esa información. Entonces, ya las grietas existen, Dionisio, lo que hay es que terminar de profundizarlas. Ya. Por primera vez en 20 años están dadas las condiciones geopolíticas para poner fin a la criminal y asesina narcodictadura que tiene secuestrada a Venezuela. Si en este mundo de locuras y contradicciones que vivimos hay algo que merece la pena que suceda, es la libertad de Venezuela. Nicolás Maduro y su banda de criminales merecen estar en una cárcel fría y oscura el resto de sus días. Pedro, muchas gracias por tu tiempo. La operación militar que se está organizando en las costas del Caribe frente a Venezuela es la gran oportunidad de reivindicación para la comunidad internacional tan dada a declaraciones tibias y a sanciones vacías. Liberar Venezuela es la gran tarea pendiente del mundo libre. Las naciones que sean dignas de llamarse democracias occidentales tienen hoy la oportunidad de terminar con el secuestro criminal de una nación latinoamericana. Para conversar sobre el capítulo que se escribe hoy en la historia de Venezuela, tengo el gusto de presentarles a Manuel Rincón, abogado venezolano y consultor de medios internacionales, escritor premiado con 8 libros publicados en su haber. Es CEO y fundador de Informe Orwell y de la consultora política Renaissance. También es chief editor de República USA. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. Con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista y con las pruebas que entregó el infame Pollo Carvajal, detenido en Estados Unidos, ¿tiene la administración Trump los argumentos para una intervención militar en Venezuela? Tiene alegatos evidentemente jurídicos, tiene alegatos legales, tiene además, vamos a decir, la experiencia propia en su propio territorio con la invasión que han habido de grupos criminales enviados por la tiranía de Nicolás Maduro. Y lo más importante aún, tiene la legitimidad de todo el pueblo venezolano, porque no hay que recordar que hace un poco más de un año, más del 70% de los venezolanos dijeron que querían un cambio de la democracia. Y ese 70% hay que matizarlo, porque probablemente sin las trampas del régimen estarían por encima del 90%. Entonces tiene absolutamente todos los elementos legales y el apoyo de la sociedad venezolana. Estados Unidos designó también al Tren de Aragua como organización terrorista. ¿Hay suficiente evidencia de tráfico de drogas y crímenes cometidos por la narcodictadura en Estados Unidos? ¿Está preparada Venezuela para el cambio de régimen? Va a ser una tarea titánica. Yo considero que en Venezuela evidentemente vamos a tener que hacer, digamos, cooperación con organismos internacionales, cooperación evidentemente con el gobierno de los Estados Unidos y con gobiernos aliados de la región para poder hacerle frente a la ola de criminalidad que hay establecida en Venezuela y que probablemente muchos grupos criminales evidentemente en algún momento van a querer retornar también a su base de operaciones en Venezuela. Entonces va a ser una tarea titánica, pero sin duda alguna, a ver, lo que primero necesitamos o lo que primero requerimos es la libertad de Venezuela. Después podremos ir paso por paso rearmando y reconfigurando nuestro país. Edmundo González es el presidente legítimo de Venezuela. Esto debiera ser la transición manejable. ¿Qué hará el ejército de Maduro? ¿Lo protegerán o se someterá al proceso de restitución democrática? En primer lugar, tiene que haber una eliminación de las cabezas del régimen. Una vez que caigan esas cabezas del régimen, todo el resto del aparato va a sucumbir ante las fuerzas democráticas de Venezuela. Yo trato de explicar, mira, hay un tema bien importante en Estados Unidos y es que gran parte de la opinión pública estadounidense rechaza el involucramiento de los Estados Unidos en nuevos conflictos en otras partes del mundo. Dicen que han generado caos en países como Irak, etcétera. Pero lo que yo siempre trato de explicar a la opinión pública estadounidense es que el caso venezolano es completamente ajeno y distinto a lo que ha ocurrido en Medio Oriente. En Venezuela no hay ningún riesgo de que algún grupo terrorista llegue al poder si sacas a los criminales que hoy en día están en Miraflores. No hay ningún riesgo de desorden, de anarquía. En Venezuela ya hay un gobierno electo democráticamente, ya hay un gobierno legítimo, ya hay instituciones establecidas que nada más
Maduro salga del poder, van a asumir las funciones que les corresponde. Venezuela va a ser un país que va a tener, digamos, garantías y va a ser el mejor aliado que pueda tener Estados Unidos y el resto de Occidente. Si algo está claro es de que esta operación el mundo occidental la tiene fácil. Si Estados Unidos y los países de la región que lo apoyan logran ejecutar una operación rápida y exitosa para derrocar a la narcodictadura, ¿en cuántos minutos aplaudiría esta noticia a la comunidad internacional o se atreverían a criticar la operación? Evidentemente, según las posturas ideológicas de cada quien, evidentemente los cómplices habituales, es decir, los regímenes de Cuba, los gobiernos de izquierda, de Lula, Petro, Sheinbaum, van a salir seguramente a reprochar, pero eso evidentemente va a ser una gran victoria para toda la civilización occidental. Y lo digo para toda la civilización occidental porque se van a empezar a defender una vez más las banderas de la democracia y se le va a dar un mensaje al mundo de que no puedes robarte sencillamente las elecciones en un país y matar y encarcelar opositores y salir ileso y sin consecuencias. El régimen de Maduro está débil y dividido. Si deciden huir antes de que suene el primer disparo, ¿en qué países veremos escondidos a estos buitres con el perdón de los buitres? Mira, yo creería que su primera opción sería Nicaragua. Creo Nicaragua por encima de Cuba porque creo que ellos tienen muy claro que si cabe Venezuela, Cuba sería la siguiente ficha en el dominó. Con Nicaragua es un poco más complejo el tema porque Nicaragua está mucho más aislado en temas internacionales, en temas mediáticos. Nicaragua es casi un mundo aparte. Entonces creería que realmente su destino sería probablemente Nicaragua o quizás intenten buscar asilo en Rusia o en China. Se ha sabido siempre que dado el grado de complicidad, por un lado, de intimidación y por el otro dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas con intromisión cubana, la única opción para derrocar a la dictadura ha sido y es la vía militar. Y solo Estados Unidos es el único país que podría liderar una operación como esa. Emanuel, ¿qué sucedería en Venezuela si esto termina en un simulacro más y la criminal narcodictadura continúa? Si no llegase a ocurrir lo que se presume está por ocurrir por todos, digamos, los anuncios que ha dado el gobierno estadounidense, no solamente va a ser una atenuación, un agravamiento de la crisis venezolana, sino que va a ser un agravamiento de la crisis regional. Fíjate que gran parte de los movimientos políticos que han venido a desestabilizar la nación, fíjate Ecuador, lo que pasa hoy en día en Ecuador, Ecuador hace 25 años era uno de los países más seguros del continente y hoy su tasa de homicidio es una de las más altas del mundo. Donde han llegado estos regímenes aliados de Maduro, con el financiamiento de Maduro, han empezado a destruir las instituciones y a promover la inseguridad y la desestabilización de la región. Esto va en algún momento también a estallar en una nueva crisis migratoria, en una nueva crisis de seguridad para el hemisferio y evidentemente en peores condiciones económicas para toda la región. Nuestro deseo es que llegue ya el día de la justicia, la democracia y la libertad para Venezuela. Los criminales más abominables de la historia terminaron en la cárcel, en el paredón o linchados por su pueblo. Por unas y por otras, la criminal narcodictadura de Nicolás Maduro y su banda de criminales saben que tienen las horas contadas. Su lista de crímenes y atrocidades es tan larga que les faltarán vidas para cumplir sus condenas. Que así sea. Emanuel, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.